incómodo. ¿Podemos aplaudir y celebrarlos? Nuestro equipo es increíble. Si no tuviste la oportunidad de escucharlo la semana pasada, esto fue escrito, producido y grabado por todo el equipo y gente de Grace Family Church. Otra vez, denles un aplauso, están haciendo un increíble trabajo. Ya les han dicho que estamos en esta serie de Navidad familiar incómoda. Este fin de semana vamos a estar viendo la situación incómoda. La semana pasada fue la invitación incómoda. Vamos a pasar tiempo hablando sobre José en un momento. Quiero que cojan sus Biblias y sus apps. La semana pasada estuve en South Tampa y conocí a dos jovencitas, dos adolescentes que se me acercaron y tenían sus Biblias. Tenían sus Biblias y tenían partes destacadas en sus Biblias, pestañas en sus Biblias. Solo estaban emocionadas de haber traído sus Biblias a la iglesia y yo estaba emocionado por ellas que habían traído sus Biblias a la iglesia. Hay algo especial que sucede cuando nos involucramos con la palabra de Dios. Así que quiero animarlos, traigan sus Biblias, aunque sea en sus apps, traigan sus Biblias, no salgan de casa sin ella. ¿Recuerdan ese comercial? No salga de casa sin su espada. Nunca sabes lo que Dios quiere revelarte o mostrarte en su palabra, así que coge tu Biblia, tu app. Si no tienes la app, descárgala en este momento. Puedes hacerlo ahora mismo, digan ahora mismo. Puedes descargar la app en este momento. La cosa increíble sobre la app es que no solo recibes las notas del sermón, al final de las notas del sermón hay muchas cosas especiales que van a ayudarte más allá del fin de semana. Así que hay devocionales, oraciones y otras cosas que puedes leer y pueden ayudarte a través de la semana. ¿Quién tiene la app? Si tiene la app, levanta la mano. Di, ¿tengo la app? Todo campus debería decirlo fuerte. Digan, ¿tengo la app? Para los que no tienen la app, digan, voy a conseguir la app. Estoy descargando la app en este momento. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Vamos a ver Mateo 1:18. Dice aquí, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo, resalten eso, siendo un hombre justo, vamos a regresar a eso, y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, ese es un momento de pausa, mientras pensaba en esto, mientras hacía una pausa y reflexionaba, no solo se fue corriendo, se enojó y empezó a gritar. A veces nuestra mayor fuerza es nuestra habilidad de hacer una pausa y pensar. Quiero gritarte, pero voy a hacer una pausa y voy a pensar. Quiero golpearte en la frente, pero voy a hacer una pausa y voy a pensar. Hizo una pausa, pensó, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David. Este es otro, resalten esto. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Parece ser un giro que el ángel Gabriel hace en este momento cuando hace referencia al libro de Isaías, pero es significativo que haga referencia porque José es un judío, y como judío hubiera estado esperando a que venga el Mesías. Así que hubiera sabido que el Mesías estaba por venir, así que la cosa que José está esperando, el ángel ahora le está diciendo, vas a ser parte de eso. Entonces, versículo 24, cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Dios, te agradecemos y te damos honor por tu palabra, Dios. Descarga algo especial para nosotros hoy, que podamos escucharte y que revelarás una promesa especial en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. ¿Alguna vez has tenido un momento donde has sentido como si todo en tu vida estaba yendo suave? Estaba yendo como pensaste que debe ir. Después de la nada, todo cambia.
Esto es lo que le pasa a José. Está comprometido, está listo para casarse, solo para descubrir que su prometida está embarazada con el hijo de otra persona. Si esto no suena como Maury Povich, no sé qué podría serlo. Esta es la situación en la que se encuentra. ¿Puede imaginarse su confusión? ¿Su situación? ¿Esta complicación? José fue de prepararse para una increíble celebración a estar atrapado en una situación incómoda. Pudieran decir un enredo. Esto es lo que me encanta sobre esta historia. La historia no solo se trata sobre el problema de José, también se trata sobre el propósito de Dios. Porque en medio de la situación de José, Dios estaba preparando algo divino. Toda esta historia es una ilustración y recordatorio de cómo Dios puede tomar tu situación. Dios puede tomar tu situación incómoda y convertirla en una oportunidad divina. Es una verdad poderosa que deberíamos ser recordados que aunque la vida se complica, Dios sigue teniendo el control. Es fácil pensar que cuando la vida se pone incómoda, que de alguna manera las cosas han ido mal. O quizás Dios se ha ido del edificio. Déjenme retarlos con este pensamiento. A veces, Dios es el orquestador de lo complicado. Ujú. ¿Alguien que pueda testificar? A veces, Dios es el orquestador de lo complicado. No solo permite las dificultades, las está diseñando para cumplir algo mayor de lo que podemos ver solos. Piensa sobre eso. Algunas de las mejores movidas de Dios en las Escrituras empezaron con alguien siendo lanzado en una situación incómoda y complicada. Daniel es lanzado en el foso de los leones. Incómodo. Pero él siendo lanzado ahí termina cambiando el corazón de un rey. Moisés tiene que ir ante el faraón. Incómodo. Pero su obediencia lleva a la libertad de la gente. Esther tiene que ir ante el rey sin ser invitada, pero su obediencia y valentía lleva a salvar a su pueblo. María tiene que explicar un embarazo milagroso. Estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿En serio? ¿En serio, María? ¿Eso es con lo que vas a ir? Pero redime a toda la humanidad. Todas estas historias revelan que los mayores propósitos de Dios a menudo salen de las situaciones más incómodas de la vida. Puede que sea que lo que se siente incómodo para nosotros es exactamente donde Dios nos posiciona para cumplir su propósito. ¿Qué tal si la misma situación que estás tratando de evitar es el plan para que Dios haga algo increíble en tu vida? Situaciones incómodas y complicaciones nos obligan a confiar más profundo en Dios, nos obligan a confiar en su sabiduría y no en la nuestra. Estos momentos incómodos nos moldean, nos estiran y nos retan, nos hacen crecer y nos preparan para lo que Dios va a hacer. A veces, el desastre en el que estamos es el plan para un milagro. Dios a veces es el orquestador de las complicaciones. Déjenme retroceder por un momento. Vamos a regresar a José. Cuando pensamos sobre la historia de Navidad, siempre pensamos sobre María. Ella es el centro de atención y está bien. Ella está cargando al Salvador del mundo. Pero hay otra capa en esta historia que no podemos ignorar. Dios no solo eligió a María, Dios también eligió a José. Este es un recordatorio que Dios no es accidental, es deliberado. José no es un subproducto de María, es una decisión deliberada. Dios no solo eligió un vientre para traer al Salvador del mundo, Dios eligió a una familia. Eligió una figura paternal que podía soportar con fuerza y valentía que criaría a Jesús. José fue parte del diseño original. Hablamos sobre esto. Hemos dicho esto. Dios elige lo improbable para hacerlo extraordinario. Es fácil mirar a José y pensar que no está calificado. José no es rey, no es sacerdote, no es profeta. Es un carpintero.
de Nazaret. Nazaret ni siquiera tiene una buena reputación. En Juan 1:46, Natanael dice, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Así que José ni siquiera es de un lugar bueno. Es de un lugar donde dicen, nadie quiere ir ahí. Nadie trataba de ir de vacaciones a Nazaret. No había Airbnbs en Nazaret. Dios lo eligió. No tiene fama, no tiene fortuna, no tiene estado social, pero fue elegido. Y Gabriel, el ángel del Señor, viene en el versículo 20 y dice, José, hijo de David. Les dije que resalten esto en sus Biblias y notas. José, hijo de David. Este es un punto interesante para mí, porque lo llama José, hijo de David. El papá de José no se llama David. Su papá se llama Jacob. Entonces, ¿por qué lo llama hijo de David? Porque José es el tataranieto del rey David. Es 14 generaciones por detrás. Es hijo del rey David. En esos tiempos no tenían una palabra para abuelos. Así que eres el hijo de... Espera un minuto. ¿Qué significa esto? Esto significa que José está cumpliendo la profecía que fue contada sobre Jesús en 2 de Samuel y en Isaías 11. José ni siquiera sabía que era parte de la profecía, porque en 2 de Samuel y en Isaías 11 Dios le promete a David que su linaje existiría para siempre. ¿Cómo pasa eso si tu linaje no se conecta a Jesús? ¿Están conmigo? Estamos enseñando. Así que José es el bisnieto de David, a quien Dios le dio la promesa que tu linaje duraría por siempre. Así que José es parte de esta profecía, la cual es una cosa increíble. Así que cuando escucha que es el hijo de David, es recordado. Oh, he sido parte de esto antes de ser un brillo en el ojo de mi mamá. Antes de la fundación del mundo, Dios ya estaba pensando sobre mí. 14 generaciones antes, Dios estaba viéndome a mí. Así que dice, eres hijo de David. Es un recordatorio, no solo que fue una profecía, sino que también era de ánimo. Fue un ánimo personal que dice, Dios te ve. Sabe quién eres y fuiste elegido antes de la fundación del mundo. Así que José no solo es elegido. En el carácter de quien José es, también descubrimos que José está lleno de integridad y lleno de compasión. En Mateo 1:19 dice, José fue un hombre no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Fue un hombre justo. Fue justo. Eso significa que seguía la palabra de Dios. Vivía una vida conforme a la palabra de Dios y no quería denunciarla públicamente. Pudo haberla atacado verbalmente. Pudo haber dicho, no puedo creer que hiciste eso. Pudo haber hecho esas cosas y estuviera bien. En esa cultura, cuando estás comprometido para casarte con alguien, esencialmente ya están casados. La única cosa que no han hecho es consumarlo. Así que en esa cultura no existía algo llamado compromiso. Era, ¿me gustas? Nos casamos. Eso era todo. Estamos comprometidos. Eso significa, estás comprometida conmigo. La única cosa que no hemos hecho es la boda oficial y la consumación. Así que se llamaban esposo y esposa. ¿Quién es ese? Es mi esposo. ¿Quién es esa? Es mi esposa. No había prometida. Yo no me gusta la palabra prometida. Después de leer esto, voy a regresar. Pero no estuvo dispuesto a avergonzarla, lo cual significa su primer instinto no es responder fuerte. Su primer instinto no fue avergonzarla, sino protegerla. En medio de esta situación incómoda, está mostrando justicia y compasión. ¿Con qué frecuencia nosotros respondemos de esa manera en situaciones inesperadas? ¿Con qué frecuencia te has sentido ofendido o traicionado o te sentiste justificado? Y pensaste, voy a manejar esto con compasión o gracia.
¿Con qué frecuencia te has sentido traicionado o justificado y pensaste, voy a hacer explotar su lugar? Se lo voy a contar a todos. Voy a desatarme contra estas personas. Tal vez pueden testificar de esto, tal vez esto es algo que has experimentado. Hace unos años tuve un jefe bien malo. ¿Alguien ha tenido un jefe malo? Tuve un líder bien malo en mi vida. Y lo quería mucho, aún lo quiero mucho. Fue mi líder y algo pasó. Y él manchó mi nombre. Bien mal. Solo todas estas mentiras y todas estas cosas que estaba descubriendo, las personas me llamaban y mensajeaban. ¿Sabías que esta persona dijo esto? No, no puedo creer que dijo eso. Somos amigos, somos hermanos en Cristo. No hay manera que él haya dicho eso sobre mí. Más palabras empezaron a salir, empezó a decir cosas. Cuando mi esposa escuchó sobre esto, escuchen, mi esposa es una pelirroja, no juega. Todas las cosas que dicen sobre las pelirrojas, sí. Entonces, mi esposa está como, necesitas decirles a ellos. Necesitas, o si no les dices, yo les voy a decir. Estaba como chica. Mi primer instinto fue responder, justificado. ¿Cómo te atreves? Pero después de hacer una pausa, y pensé, Dios me instruyó a hacer algo completamente diferente, lo cual fue fuera de mi carácter. Tomé tiempo. Tomé como 60 días antes de responder. Oré sobre eso. Ayuné sobre eso. Dios, ¿qué quieres que diga? Quiero tener claridad en esto. ¿Saben lo que hice? Escribí una carta. Sé que eso no suena súper fuerte. Escribí una carta. Escribí una carta y dije, primero me disculpo. Lo siento si he hecho algo que te haga sentir de esta manera. No fue fácil. Fue difícil. Escribí esa carta, rompí toda la lapicero y cada vez que tenía una línea, rompí eso. Pero fue gracia, compasión, y José nos recuerda que somos llamados a honrar los principios de Dios, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, incluso cuando Dios nos pone en situaciones incómodas. Versículo 24 dice, cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y la tomó como su mujer. Digan, lo hizo. Lo hizo. Cuando despertó y escuchó la palabra del Señor, lo hizo. Lo hizo. No esperó, no hizo una pausa, tuvo toda razón para tener miedo, tuvo toda razón para sentirse como si iba a ser rechazado, tuvo toda razón para sentirse como si se iban a burlar de él, todas estas cosas, pero en vez lo hizo. Lo hizo porque creo que confió más en la palabra de Dios que su propio miedo. Lo hizo. Lo hizo. Lo hizo. He dicho esto antes. El espacio entre lo que Dios te dice que hagas y tú haciéndolo se llama desobediencia. No esperes para hacerlo. José no dudó. José escuchó la palabra, se levantó y lo hizo. José nos dice que la obediencia frente al miedo siempre conduce a lo mejor de Dios. Lo hizo. Hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios siempre vale la pena, incluso cuando no lo entendemos. Es una de las lecciones que hemos aprendido sobre situaciones incómodas. La obediencia de José lo hizo parte de la historia de redención, el nacimiento del Salvador. Creo que José fue un gran creyente que sabía que el coraje, la valentía y obediencia libera las bendiciones de Dios. Creo que José estaba seguro, sabiendo que Dios iba a estar con él sin importar lo incómoda que la situación fuera. Lo mismo es cierto para nosotros. No importa lo incómoda la situación, Dios estará con nosotros. Creo que es en Isaías 41:10 donde Dios dice, no tengas miedo, estaré contigo. Estaré de pie contigo, seré tus fuerzas y te ayudaré.
La vida va a estar llena de riesgos. Pero esos riesgos son un lugar de oportunidad para el creyente. Puede que no tengas todas las respuestas y Dios no promete que te dará todas las respuestas, pero la obediencia nos posiciona para experimentar lo mejor de Dios. El mayor crecimiento en tu vida siempre sucederá fuera de tu zona de confort. Entiendo que la valentía es difícil decir sí. Se requiere mucha valentía para decir sí. Y el camino en el que Dios nos pone a veces es incierto. José no sabía cuál era la imagen. José no sabía todas las cosas que iban a pasar. ¿Sabían que no existe una canción sobre José? No hay canción sobre José. José es una parte significante. No existe un... Joseph, did you know that your baby boy... No hay canción. José no sabía que las manos pequeñas que sostuvo iban a ser atravesadas. José no sabía que después de ver su primer aliento, el último aliento de su hijo iba a ser el que salvaría el mundo. No sabía que su hijo iba a ir de un pesebre a una cruz. Es una parte significativa de esta historia. Pero José dice, sí, porque el propósito de Dios siempre es más grande que nuestro plan. Creo que José confió que el plan de Dios era más grande que el suyo. Nos está enseñando que nosotros necesitamos ser recordados que el plan de Dios siempre es más grande que nuestros propios planes. Yo soy el producto de alguien siendo obediente a un plan que no fue suyo. Está bien, voy a contarle a mi familia. Son mi familia, ¿cierto? Puedo contarle esto a mi familia y esto no va a salir a las calles. Cuando mi mamá conoció a mi papá, el hombre que yo llamo papá, ella estaba embarazada conmigo. Y no fue por el Espíritu Santo. Cuando mi mamá conoció a mi papá, estaba embarazada conmigo. Mi papá no tenía planes de estar con o casarse con una mujer que tenía un hijo. Especialmente, ¿estás embarazada con un hijo? Mi papá es el José en mi historia. Y aunque no fue su plan, fue de Dios. Uno nunca sabe lo que Dios va a hacer al otro lado de tu obediencia, pero será bueno. Los planes de Dios no solo son mejores que nuestros planes, son infinitamente mejores que nuestros planes. Quiero que saquen sus notas. Si aún no estás tomando notas, hay 3 cosas que quiero que escribas porque quiero que vivas con esto toda la semana. Quiero que vivas con esto el resto del año. Sabemos que José es elegido, es compasivo, es justo, es obediente, es valiente. Y creo que a veces, cuando leemos cualquier historia en la Biblia, te hace la pregunta, ¿cómo se relaciona esta historia conmigo? Antes de responder esa pregunta, creo que uno de los mayores errores que podemos hacer cuando leemos la Biblia es asumir que toda historia, todo versículo y toda escritura se trata sobre nosotros. No lo es. La Biblia fue escrita para ti, pero la Biblia no se trata sobre ti. Así que no malentiendan, necesitamos lo que la Biblia dice. La Biblia se trata sobre la salvación, se trata sobre corrección, se trata sobre instrucción. Es para guiarnos, pero no fue escrita con nosotros como el personaje principal. Fue escrita con Dios como el personaje principal. La Biblia revela el propósito de Dios para la humanidad y cómo podemos ser parte de ese plan. Aunque la historia no se trata sobre ti, toda historia puede hablarte a ti. Así que Dios usa las vidas de otros, las victorias y sus triunfos para enseñar, convencer, guiar. Y esto es lo que yo creo. Las cosas que Dios nos dice a través de la historia de José. 1, escriban esto. Dios te ve. Dios te ve. Díganlo en voz alta. Dios me ve. No, díganlo con ganas. Dios me ve. Dios te ve.
Aunque te sientas ordinario o ignorado o no calificado, Dios no solo escoge basado en lo que el mundo ve. Mira tu corazón, Dios te ve. A veces en la vida te puedes sentir invisible. Sé cómo se siente eso. Puedes sentir como si nadie nota tu fidelidad o tus luchas y te preguntas, ¿hay alguien que me vea? ¿A Dios le importa? Dios te ve. Ve las noches tardes en las que clamas a Él. Ve los sacrificios que has hecho que nadie más nota. Ve tu deseo de servir. Incluso cuando no te sientas calificado, Dios te ve. No estás escondido de los ojos de Dios. No eres olvidado en su plan. Así como José, has sido elegido para algo mayor y algo más grande de lo que puedas imaginarte. El mismo Dios que llamó a José es el mismo Dios que te está llamando. No dejes que la opinión del mundo te defina cuando el creador del universo ya ha hablado sobre ti. Eres visto, eres elegido y eres suficiente en las manos de Dios. Dios te ve. Te ve. Número 2. Tu rol importa. Tu rol importa. Importa. Vivimos en un mundo que celebra fama y reconocimiento y estar al frente y en el centro. Déjame decirles algo. Dios no mide la grandeza como el mundo la ve. El mundo dice, ¿cuántas personas están observándome? Y Dios dice, ¿eres fiel cuando nadie está observando? José nos muestra que no necesitas una plataforma para tener un impacto. Solo necesitas obediencia. No fue su fama la que importó, fue su fidelidad. Puede que sientas que eres el personaje de apoyo, incluso en tu propia vida o en la historia de otra persona. Tal vez no eres el líder del ministerio o no eres el CEO de la empresa. Tal vez sientes como si eres el que mantiene todo junto, pero déjame recordarte que Dios usa tu posición y tu rol para cumplir su plan divino. Todos necesitan alguna clase de apoyo. Moisés tuvo a Aarón. David tuvo a Jonatán. Pablo tuvo a Bernabé. Puede que estos roles no estaban en el centro de atención, pero sin ellos la historia hubiera estado incompleta. Dios te ve. Ve todo cambio de pañal en el ministerio para bebés. Dios lo ve. Toda oración tarde en la noche que tienes para un familiar o una amistad, Dios la escucha. Todo pequeño acto de bondad que haces, Dios lo honra. Nada es desperdiciado en el reino de Dios. Tu rol, sin importar lo pequeño que parezca, es fundamental para el desarrollo del plan de Dios. Tu rol importa. Díganlo en voz alta, mi rol importa. Esta es la tercera. Confía en Dios en lo incómodo. Confía en Dios en lo incómodo. Confía en Dios en lo complicado, lo incómodo, las situaciones inesperadas. Porque ahí es donde tu fe crece. Es donde eres estirado. Es donde Dios te levanta a otro nivel. Es donde tu testimonio es construido. La historia de José nos recuerda que Dios está trabajando incluso cuando las cosas no tienen sentido. Algunos están en un lugar donde la vida no luce como pensaste. El trabajo no funcionó, la relación tuvo dificultades, o el sueño puede sentirse retrasado, o Dios te ha llamado a hacer algo a lo que tú no te sientes calificado. Dios, el mismo Dios que te llamó, es el mismo Dios que quiere trabajar a través de ti. Cuando estás incómodo, Dios te está enseñando a apoyarte de Él. Cuando las cosas están incómodas, cuando estás en lo inesperado, Dios ha demostrado que sus planes son más altos que los nuestros. La incomodidad no es una señal que Dios se ha ido o que Dios te ha abandonado. Son pruebas que te está posicionando para algo grande. Esta es la cosa, lo he dicho antes, Dios no desperdicia lo incómodo. Lo usa para hacerte crecer, para retarte, a veces para bendecir a otros a través de ti. Quiero animarte, quiero animar a todos los que están escuchando. Acepta lo incómodo con fe, porque al otro lado de lo incómodo está lo extraordinario. Soy un ejemplo, soy un testimonio de cómo alguien puede ser obediente y al otro lado de eso, algo increíble sucede. Tuve la oportunidad de aprender unas cosas que la mayoría de las personas no tienen la oportunidad de aprender.
Agradezco a Dios por la obediencia de mi papá, la obediencia de mi mamá. Agradezco a Dios porque ellos entraron en algo incómodo y siendo obedientes a lo que Dios quería que ellos hagan. Tuve la oportunidad de averiguar cómo hubiera sido mi familia, cómo hubiera sido mi vida si mi papá no hubiera entrado en mi vida. El otro lado de mi familia está lleno de adictos, alcoholismo, drogas, varias relaciones y matrimonios rotos y mucha disfunción. A menudo mis hermanos y yo nos sentábamos juntos y decíamos, wow, no sé si papá sabía, pero sabemos que Dios sí. Dios sabía, Daryl no hubiera sobrevivido aquí. Tengo otro lugar para ti. Así que agradezco a Dios no solo por la obediencia de mi papá, agradezco a Dios por la obediencia de su papá y la obediencia de su papá y así sucesivamente. Agradezco a Dios por la obediencia de personas que nunca supieron que yo existiría, que podía estar haciendo algo que nunca me imaginé cuando tenía 7 años. Estoy agradecido cada vez que tengo la oportunidad de pararme delante de ustedes y hablar la palabra, porque la verdad es, soy sorprendido que alguien escuche lo que yo digo. Estaba hablando con una familia hace poco. Les dije que iba a hablar sobre ellos. Esto no estaba en mi mensaje. Pero ellos son el mejor ejemplo de cómo Dios puede tomar lo que es una situación incómoda y redimirla para su bien. No voy a contarles quién es esa familia, eso no les importa. Pero no importa la situación incómoda en la que Dios te tiene, toma un momento, haz una pausa, piensa, escucha y espera lo que Dios va a decir, porque va a darte claridad. Vamos a orar juntos en un momento. Quiero que todos en todos los lados, todos los campus, pónganse de pie, vamos a decir esta oración juntos. Esto va a ser una oración de rendición, una oración de valentía, una oración de liberación. Y vamos a decir esta oración juntos en voz alta. ¿Están listos? Quiero recordarles, así como Dios eligió a José, Dios está eligiéndote a ti. No está esperando a que pongas tu vida en orden y que soluciones todo. Solo quiere tu corazón. Dios tiene un llamado para tu vida. Y ese llamado empieza con una relación con Él. Para los que tal vez no la tienen, hoy tienes que tomar una decisión. Para algunos, esta será la primera vez que han hecho esta decisión. Para algunos, es una decisión que necesitas continuar tomando todos los días. Confiarás en Dios con tu vida, darás el paso de fe y dirás, sí, Señor, me rindo a ti. Dios está listo para encontrarse contigo justo donde estás. No está pidiendo perfección, solo pide tu corazón. Vamos a decir esta oración juntos en voz alta. ¿Están listos? En voz alta. ¿Están listos? En voz alta. Aquí vamos. Vamos a decir esta oración juntos. Digan, Dios, vamos. Confío en que tú me guiarás tal como guiaste a José. Cuando la vida se sienta confusa y extraña, ayúdame a ver tu mano en acción. Dame la gracia de responder con compasión, incluso cuando las cosas no salgan como yo quiero. Enséñame a caminar en rectitud, equilibrando la verdad y el amor. Y cuando me llames a dar un paso de fe, dame la valentía para dar el salto, sabiendo que tú ya estás delante de mí. Entrego mis planes a tu propósito, mis temores a tu fidelidad y mi vida a tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿podemos hacer ruido para las personas que han dicho esa oración por primera vez en sus vidas? Bienvenidos a la familia, los celebramos. Espero que usen esta oración como himno toda la semana, como manera de rendir tu vida a Él. No solo estos momentos, sino todo momento que rindas tu vida a Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga.